que tienes en tu mente ahora. El autor está utilizando una idea, un oficio del Antiguo Testamento para declararnos acerca de la identidad de Jesús y la obra de Jesús. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento es el que servía en el tabernáculo al principio, después en el templo, ofreciendo sacrificios, haciendo, digamos, propiciación, una palabra importante y tal vez difícil de entender, propiciación, tratando con la ira de Dios en contra del pecado. Eso es lo que refiere propiciación. El sacerdote ofrecía sacrificios haciendo propiciación, tratando con la ira de Dios, y expiación, que tiene que ver con nuestros pecados, limpiarnos del pecado. La ira de Dios y el pecado nuestro. Y el sacerdote en el templo, en el tabernáculo, también funcionaba como el mediador de la relación entre un Dios santo y el pueblo pecaminoso. Era un hombre escogido de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento, y para servir y ser el mediador de la relación entre Dios santo y su pueblo. Servía en el tabernáculo, más tarde el templo fue reemplazo del tabernáculo, es decir, el lugar de Dios en medio de su pueblo, donde se quedaba Dios, donde moraba Dios, en medio de su pueblo, el Dios santo. Los sacerdotes hicieron posible que el Dios santo pudiera permanecer en medio de su pueblo pecaminoso por ofrecer sacrificios día tras día. El autor nos dice que ahora en Jesús tenemos un gran sumo sacerdote, el reemplazo de toda la sombra del Antiguo Testamento, todo lo que este sistema apuntaba ha llegado en Jesús, dice el autor. Tenemos en Jesús el gran sumo sacerdote. Inmediatamente en el texto nos aclara el autor dónde nos sirve este sacerdote y dónde nos ayuda este sumo sacerdote. Versículo 14, que ha atravesado los cielos. No necesitamos otro sacerdote en el templo, en el tabernáculo terrenal. No, necesitamos un sacerdote ante el trono de Dios celestial, en el cielo. Ese es donde dice el autor, Jesús nos sirve como nuestro sumo sacerdote. El primer punto es que tenemos un sumo sacerdote en Jesús, pero no en términos mundanos ni del templo físico judío, sino en términos celestiales. En el templo, tabernáculo, donde mora Dios eternamente. En este lugar tenemos un sumo sacerdote, dice el autor. Este es el lugar donde Jesús nos sirve como nuestro gran sumo sacerdote. El autor va a hablar más de este tema en los capítulos que vienen. En el pasaje de hoy vemos algo importante acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Acá el autor toca tres aspectos del puesto del sumo sacerdote. Primero, la función. Segundo, la humanidad. Y la autorización de Dios. Tres cosas importantes. ¿Qué hace ese sumo sacerdote? ¿Quién es? ¿Cuál es la naturaleza de ese sumo sacerdote? Y la autorización de Dios. En el pasaje de hoy vemos en versículos 5 al 6 del capítulo 5 la autorización registrada por Dios. En versículos 7 al 8 vemos su humanidad compasiva. En versículos 9 al 10 vemos la función de Jesús. Y después de eso, en la sección por venir, el autor trata la naturaleza de ese sacerdote según el orden del Melquisedec. Y que tal vez suena rara esta declaración. ¿Qué significa eso? Y voy a dejar la explicación así, porque el autor de Hebreos va a hablar de eso. Y no quiero robar el sermón de Alan en las semanas que vienen. Pero el capítulo 7
Va a hablar de eso y trata de los beneficios de su muerte en los capítulos 8 y 10. Por lo tanto, vamos a escuchar mucho más sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote, pero hoy tenemos en este texto algo importante. El texto de hoy dice, ahora tenemos un gran sumo sacerdote en Jesús. Y este Jesús, este sumo sacerdote, es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque ha sido tentado como nosotros, pero con esa diferencia importante, importantísima esta diferencia, sin pecar. Y esta diferencia hace toda la diferencia en el servicio de ese sumo sacerdote, como vamos a ver. El diferente de este sumo sacerdote es que él es diferente a todos los demás del orden de Leví. Los sacerdotes humanos que sirven en el templo, dice el versículo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados, como ya hemos visto. Puede ese sacerdote humano, levítico, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extravíos, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Esa es una divinidad del sacerdocio levítico. Los sacerdotes tienen el mismo problema de Israel que Israel. Ofrecen sacrificios para ellos mismos y después para Israel. Los sacerdotes humanos de la tribu de Leví tienen el mismo problema del pueblo, pecado. Sin embargo, el texto aquí aclara algo diferente acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Sin pecado, nuestro sumo sacerdote perfecto, que no tiene la misma debilidad de estos sacerdotes humanos de Leví. Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Después de sufrir ante Dios en el cielo, Jesús nos sirve como nuestro sumo sacerdote perfecto, eterno. Dios nombró a Jesús como nuestro sumo sacerdote. En la referencia al Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a ver más de eso. En los sermones por venir escucharemos sobre la naturaleza del sacerdocio de Cristo. Sin embargo, el autor aquí plantea la idea, citando Salmo 110, sobre Jesús siendo un sacerdote no del orden de Aarón, como los demás sacerdotes, sino del orden de Melquisedec. ¿Quién es ese Melquisedec? Y si estás confundido con esta referencia, puedes buscar en tu Biblia Génesis 14, Salmo 110. Esa es la tarea durante la semana por venir, y al llegar al capítulo 7, todo va a terminar muy claro acerca de quién es Melquisedec. Lo importante para hoy es que Jesús no viene de Leví como la tribu, él es de Judá. Sabemos eso, ¿cierto? Jesús viene de la tribu de Leví, de Judá, no de Leví. Y aquí el autor plantea la idea que Jesús es sacerdote de otra forma. De hecho, de otra forma mejor. Melquisedec viene antes de Leví. Génesis 14, antes de la nación de Israel. Salmo 110 dice, ese orden dura para siempre. Dos cosas tal vez para aclarar por qué es importante este Melquisedec. Su sacerdocio es antes de Leví, mejor, y dura después de Leví, mejor. Jesús viene de ese orden. Y voy a dejar la explicación al capítulo 7 de Hebreos. Los sacerdotes de Leví ofrecían sacrificios día tras día, año tras año, por los pecados del pueblo y de ellos mismos. Pero Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, nos sirve mejor y con mayor eficacia. Jesús nos gana la salvación eterna, versículo 9. Es el autor de la salvación
eterna. Algo que nunca fue la realidad en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Día tras día, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Es un ciclo vicioso que siempre dice, la salvación es temporaria. Hay que hacer otro sacrificio. Jesús ofreció un sacrificio para siempre, para ganar la salvación. No temporaria, sino eterna. Algo que los sacerdotes levíticos jamás podían efectuar. Y ya hemos oído de eso mirando hacia atrás en la carta. En la introducción hemos escuchado de la divinidad de ese Jesús, su humanidad y ahora su vocación como mediador, sacerdote exaltado, coronado. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El autor ya había planteado la idea de Jesús como nuestro sacerdote. Se sentó, que significa terminó su trabajo. No tiene que ofrecer otras cosas día tras día. Ese sacerdote nos sirve mejor. Tenemos en Jesús el gran sumo sacerdote, escogido, nombrado por Dios, que nos da una salvación mejor, que efectúa una salvación eterna. Y el segundo punto de hoy, tenemos un sacerdote que nos da acceso al trono de la gracia, versículo 16. Y los seres humanos tenemos un problema. Y no tenemos acceso a Dios debido a nuestro pecado. Es una historia que tiene sus raíces obviamente en Adán y Eva en el jardín. El resultado de la caída en el jardín. Israel durante su historia trataba a veces de acercarse a Dios a su manera y los resultados fueron desastrosos. Y tal vez puedes recordar una historia del Antiguo Testamento cuando algunos niños, los niños de Aarón, tenían la buena idea. Hemos visto a nuestro padre acercarse a Dios en el templo, en el tabernáculo, pero tal vez nosotros podemos tener un intento. Vamos a ver qué va a pasar. Y escuchamos en Levítico 10, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. El tabernáculo dice, puedes acercarse a Dios con miedo, a su manera. No toman la iniciativa. Hay que seguir sus reglas. De muchas maneras, el tabernáculo, el templo, es una manera de proteger a Israel de la presencia de ese Dios y su juicio en contra del pecado. Y los niños de Aarón tenían esa buena idea un día que salió la historia siendo no muy buena idea. Hay que tener cuidado en acercarse a Dios. La Biblia dice que no podemos acercarnos a Dios por nuestro pecado. Génesis 3, fuera del jardín sin Dios la vida es difícil. Sin acceso a Dios la vida es difícil y triste. Y la construcción de ese tabernáculo en la historia de Israel es la manera en la que un Dios santo pudiera quedarse, morar en el medio de su pueblo pecaminoso. Hasta Salomón y su templo en 1 Reyes 10 y el exilio fuera de la tierra sin la presencia de Dios y de su templo. Tenemos promesas por los profetas, por ejemplo Isaías 7 que dice Dios va a morar con nosotros, Emmanuel. Tenemos en Jesús, Dios con nosotros, Juan 1. La muerte y la resurrección de Jesús para salvar y restaurar acceso a Dios. Nuestro problema sin Jesús es el mismo problema que Israel tenía. No podemos acercarnos a Dios confiadamente.
Pero en Jesús, Dios con nosotros, Él lo hace posible. Nuestro sumo sacerdote Jesús nos da acceso al trono de la gracia. Hoy día no puedes escuchar una noticia mejor que eso. Jesús en su muerte, su resurrección, tal vez puedes recordar, la cortina del templo terrenal se rasgó en dos de arriba a abajo para significar acceso está abierto. El Nuevo Testamento, acceso a Dios en Jesús. Y finalmente el final de la historia. En Apocalipsis, cuando la morada de Dios con su pueblo para siempre. En Jesús, Dios mismo, tenemos acceso para siempre al trono de la gracia. Dice el autor a los Hebreos, Jesús les da mejor acceso. Con la tentación tal vez de volver hacia atrás al judaísmo, el autor está diciendo, no, ¿por qué vas a volver? ¿Por qué se van a volver a un sistema que no tiene la misma eficacia? ¿Por qué vas a volver? Jesús es un sumo sacerdote mejor que nos da acceso al trono celestial de la gracia. Al pensar cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo, hay que recordar que nos da acceso al trono de la gracia. No puedo pensar en otra bendición mejor que eso. Tenemos acceso a Dios mismo en Jesús, en la salvación y para recibir la gracia en la forma de ayuda necesaria en el momento necesario. ¡Qué bendición! Entonces, ¿cuál es la implicación de eso? El autor lo dice en versículo 16. Así que, por lo tanto, a la luz de eso, que tenemos un sumo sacerdote que nos da acceso, ¿qué deberíamos hacer? Algo que ningún sacerdote en el Antiguo Testamento decía. Algo nuevo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Jesús es nuestro sacerdote compasivo, confiable, que nos da acceso al trono de la gracia. Dos implicaciones que fluyen en el texto mismo. Aferrémonos a la fe que profesamos y acercémonos confiadamente. Esas son dos cosas de tu vida cristiana. Aferrémonos a la fe que profesamos y acerquémonos confiadamente. Este texto nos enseña que tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, que nos da acceso al trono de la gracia. Entonces, pensando en algunas implicaciones, en pensar en qué significa para nuestras vidas cotidianas, tengo tres ideas. Una implicación necesaria para todos aquí. Dice el autor, mantengamos firmes en la fe en Jesús y su servicio sacerdotal por nosotros. Mantengámonos firmes en la confesión de Él. Es decir, yo confío, yo creo en Jesús. Pongo mi fe en Jesús. Y a la vez tiene algo que ver con el contenido de lo que profesamos. Confesamos la sana doctrina acerca de Él. La fe en Él como la manera de recibir su servicio y a la vez la fe tiene esa idea de el contenido del evangelio, el contenido de lo que nos enseña Jesús. En este momento cultural tal vez hay presión, mucha presión, a abandonar algunas cosas de la sana doctrina. El mundo alrededor dice, no puedes creer eso. Esta sección nos llama a seguir firmes en lo que nos enseña la Biblia, la sana doctrina, el contenido del evangelio y de la fe. Tal vez hacemos eso por recordar los credos o por estudiar la palabra, por seguir confesando la fe, por seguir confiando
en lo que Dios dice en la Biblia, aunque el mundo que nos rodea dice lo opuesto. La implicación para todos nosotros es que mantengámonos firmes, o que mantengamos firmes en la fe. Eso es que pongamos nuestra fe en Él y que sigamos confesando la verdad acerca de Él. A nosotros mismos, tal vez tienes que confesar a ti mismo lo que dice Jesús, más que a los vecinos. Que sigamos firmes en eso. Una aplicación necesaria para todos aquí. Y una aplicación imposible. Una aplicación imposible para todos aquí serían que no tenemos o no deberíamos poner ninguna confianza en otros sacerdotes. No necesitamos otro sacerdote. No necesitamos otro mediador entre yo, tú y Dios. No hay necesidad de otro sacerdote en la forma, tal vez digamos, eclesiástica de la iglesia, ¿cierto? Ni por otro mediador entre ti y Dios mismo. Ya tienes en Jesús acceso al trono de la gracia. En Jesús ya tienes acceso. Y quiero aclarar, no soy sacerdote, mediador entre ustedes. Alan tampoco, los obispos tampoco. Todos nosotros en Cristo sirven para dirigir a ustedes a lo que tienen en Jesús ya. Que miren a Él. Tener confianza en Él. No necesitamos otro sacerdote, ni en la forma de los pastores, ni en la forma de un papa o María como Iglesia Católica Romana. No necesitamos eso. Y no es solamente que no necesitamos eso, tenemos que rechazar eso. Porque la Biblia nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No tenemos otro sacerdote mediador. Sería imposible decir que necesitáramos algo o alguien más. El rol del pastor es apuntar a Cristo como mediador, dirigir al pueblo de Dios a Dios mismo, consolar al pueblo de Dios hacia Cristo en vez de reemplazarlo. También sería o es imposible que digamos que Jesús no tiene idea del sufrimiento. El texto nos dice, Jesús entiende, conoce muy bien el sufrimiento, muy bien. ¿Qué significa ser tentado? Como nosotros. Pero tan genial es esa declaración acerca de Jesús. Sí, conoce Jesús esa realidad, pero de otra forma que nosotros. Nosotros sabemos o conocemos qué es hacer un pecado o pecar, ¿cierto? Porque hacemos todos los días, al menos en mi caso sí. Jesús conoce qué significa ser tentado, pero con una distinción importantísima, sin pecar. En medio de sufrir y ser tentado, tenemos a Jesús que conoce la realidad nuestra. Desde el interior hay consuelo en eso. Y la última cosa que quiero decir es una aplicación posible, tal vez posible para algunos de ustedes. Hoy es el día para confesar la necesidad y poner la confianza en Cristo. Tal vez has llegado hoy sin confianza en Cristo, sin fe en Cristo, sin confianza o compromiso con Él. Hoy es el día para acercarte a Dios por Jesús con confianza. Para algunos de nosotros tenemos que salir de nuestro sistema de pensar como tal vez en nuestra forma que necesitamos a alguien más entre Dios y yo. En Jesús tenemos todo, nuestro sumo sacerdote que nos da acceso directo al trono de la gracia.
Entonces, para terminar, ya hemos visto, tenemos un sumo sacerdote que nos da acceso al trono de la gracia. Por lo tanto, aferrémonos a la fe que profesamos y acerquémonos confiadamente. Dios os bendiga. Oremos. Muchas gracias, Padre Celestial, te damos por lo que hemos visto hoy. Te damos gracias por Jesús, nuestro sumo sacerdote. Ayúdanos a poner nuestra fe en Él. Ayúdanos a seguir acercándonos a ti confiadamente a través de Él, para que podamos recibir la gracia que necesitamos. Y oramos eso en el nombre de Jesús. Amén.